servicio yo creo que nos va a reanimar mucho. Y si no, pues también va a ser para este servicio. Quiero compartirles algo que está en Eclesiastés, capítulo 3, y va a ser de los versículos 11 al 14. Si quieren pueden acompañarme, si no nada más que lo escuchen. Eclesiastés 3 del 11 al 14 dice: En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Bueno, creo que hay diversas situaciones en donde podemos llegar a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, no sé, por qué yo? Y muchas veces, que como dice esta escritura, al menos a mí me pasa que no llego o no alcanzo a comprender, ¿no? En ese momento, ¿por qué están pasando las cosas? Pero dice también la escritura que Dios hizo todo hermoso y lo hizo en su momento. Dice, este capítulo inicia hablando de hay un tiempo para todo. Y lo que Dios ha hecho permanece. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Y quiero compartirles algo que dijo un sabio de una poderosa cadena televisiva, que dice más o menos así: hazle como yo, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y no quiero sonar empática, creo que así se dice, porque tal vez tú dirás, no sabes por lo que yo estoy pasando, ¿no? O no sabes cómo me siento. Y en efecto, hay muchas cosas que no comprendemos, como decía en un principio. Pero Dios está en control. Estoy segura de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y son los mejores. Así que, pues nada más quiero darles la bienvenida a la Iglesia de Cristo. Vamos a alabarle, pues es quien hace y deshace, quien quita y pone en su momento. Vamos. Dios Todopoderoso, eres grande, eres asombroso, eres increíble y te agradezco mucho porque me permites estar aquí, me permites estar en este servicio que la verdad ya extrañaba que todos estuviéramos juntos. Incluso aquí en el Ministerio de Alabanza me siento muy contenta porque podemos pues estar alabándote. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por lo grande que eres, porque me permites conocerte. Yo quiero pedirte que te quedes en control de este servicio, que nos des un corazón fértil en el que el mensaje se quede y crezca y la cosecha sea grandiosa. Te doy muchas gracias, te pido que te quedes en control de todo, de los instrumentos, del sonido, de la proyección, que utilices a quienes vayan a predicar y aún a nosotros que pues este día pues nos ha tocado que seas de alabanza, coordinar este servicio. Te doy muchas gracias y te oro en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias.
para el día de hoy, quiero que reflexionemos. Es más, comenzaré haciendo una aseveración. Estoy seguro de que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado por momentos en los que sentimos que no hay salida. Tal vez justo ahorita estás pasando por algunos deudas, problemas familiares, rupturas amorosas, problemas en el matrimonio, amistades, te despidieron o estuviste un rato sin trabajo, falleció algún ser querido o tienes problemas de salud. Y como decía Ilka, podemos llegar a preguntarnos, porque a mí, podemos preguntarnos, ¿voy a salir de esta? ¿Voy a poder ver la luz al final del túnel? Y podemos sentir que la tormenta en la que estamos nos está hundiendo, que justamente tenemos un mar detrás de nosotros que viene a devorarnos, a jalarnos a las profundidades y terminar en la oscuridad y la desesperación. Pero suena triste, suena pesado y de verdad no tenemos como tal una forma humana de decirte vas a salir de esta. Pero con Dios se puede. Y quiero invitarte hoy a tomar un pequeño respiro con respecto a todo esto que estás pasando hoy, que has pasado, y me acompañes a pensar. Que me acompañes a pensar que podemos ver qué hay más allá de la tormenta. ¿Bien? Acompáñame, por favor. Señor, Padre Rey, Dios Santo, Eterno, Todopoderoso, alabado y exaltado sea, Gran Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano. Gracias porque nos permites estar en tu presencia. Gracias porque nos permites estar aquí hoy reunidos, porque nos permites estar escuchando este mensaje, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres quien permite que sucedan estas cosas, porque tú eres soberano, porque tú tienes el control de todo. Gracias porque nos animas, nos ayudas a recordar que estás presente. Queremos pedirle que quede en control de este tiempo. Sea usted quien habla a través de mí, sea yo solo un instrumento útil para usted, Señor. Ayúdanos a todos, incluyéndome, a tener un corazón fértil, una mente y un corazón fértiles. Que su mensaje sea sembrado en nosotros, germine de frutos y podamos compartirlo con más y más personas, Gran Rey. Gracias porque nos das tu palabra, porque nos ayudas a reflexionar en ella, nos ayudas a estudiarla, nos ayudas a recordar cuán amoroso eres. Quédese por favor en control de este tiempo, quédese en control de aquellos que no están presentes, que estarán viendo esto en YouTube o en Facebook. Quédese en control de los pequeños, quédese en control de todo, Señor. De verdad, muchas gracias por su amor y misericordia. Lo ponemos todo en tus manos. La gloria y la honra sean a usted. En nombre de Jesús, pedimos toda la emoción y agradecemos esto. Amén. Gracias. Entonces, dentro de la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que pasaron por situaciones similares a la tuya y a la mía, incluso algunas peores. No se trata de minimizar o maximizar unas u otras, pero tenemos esos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron en medio de la tormenta y que salieron adelante a pesar de la situación. Y para el día de hoy, dentro de todas esas historias que hay, quise que veamos la historia del rey David, que en su momento no fue rey. Y la historia comienza en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Estas se las voy a leer en versión NBI. Dice así: Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí,
que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, ¿me matará? Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás por mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente ese es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Y vemos entonces David, el menor de sus hermanos, que cuidaba ovejas, que se dedicaba al pastoreo, ungido como rey por indicación de Dios a Samuel. El ungido entre sus hermanos. Decimos, ¡wow! El menor siendo el rey. Qué interesante. O alguna situación muy similar a la de Josué, el sueño de rey. Y podemos decir, ¡wow! ¡Qué padre! ¡Ya es rey! No. Justo después de eso, viene, aquí en la Biblia me parece interesante, David sirve a la corte de Saúl. O sea, Dios ya había rechazado a Saúl, ya había rechazado su reinado. Ungen a David como rey. Y no es luego rey, sino que sirve al rey. Y dices, ¡achis! Pero no era rey ya, David. No. 14, 15 años ya tenía David, era un muchachillo cuando Samuel lo ungió. Y empezó a servir a Saúl. Poco después de eso sucede la situación de Goliat. David mata a Goliat. Después de eso surge un reto de parte de Saúl de entregarle el prepucio de filisteos a Saúl para poder tener a su hija como esposa. Y David lo hace, con creces. Entonces David se casa con la hija de Saúl. Y al ver Saúl que David tenía aprobación del pueblo de Israel, empieza a sentir celos por David. El muchachillo que le tocaba el arpa para tranquilizarlo es un hombre que tiene el favor de Dios, el favor del pueblo. Entonces Saúl empieza a sentir celos y lo intenta matar 2 veces con la lanza. ¿Pero qué no? David había sido ungido rey. Sí, pero no fue luego. Y justo para poder entender el grado de situación en la que estaba David, vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 20. 1 de Samuel 20, 24. Primero de Samuel 20, de 24 al 33. Dice así: Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos.
mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? Para vergüenza tuya y de tu madre. Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. A tal grado estaba la situación entre Saúl y David, que Saúl incluso quiso matar a su hijo. No sé si alguno de nosotros haya pasado por algo similar, en lo que pues, estemos pasando por amenazas de muerte serias, no solo palabras, sino intentos de ello. No se trata de maximizar o minimizar tus problemas, pero quiero que entendamos el contexto. David había sido ungido rey a sus 14, 15 años, estuvo sirviendo a Saúl, estuvo peleando con Saúl y sus ejércitos contra los filisteos. Y Saúl lo quiere matar, por celos. A partir de entonces, aproximadamente se estima que sean 22 años, David estuvo huyendo de Saúl. Pero no fue ungido rey, ¿sí? Pero estuvo huyendo de Saúl. Y durante ese tiempo, David tuvo altos y bajos. Tuvo momentos en los que le salían las cosas bien, tuvo momentos en los que estaba siendo perseguido y no tenía por dónde ir. También tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces y no lo hizo. David confió en Dios y dijo: este es el ungido de Dios, o sea, ¿cómo rayos le voy a poner la mano encima al ungido de Dios? Y no lo mató. Por ahí también estuvo la situación de Nabal, en donde iba a matar a Nabal y a sus siervos. La esposa de Nabal salió al encuentro y le dijo: espérate, por ahí no va el asunto, perdona a Nabal, es un hombre necio. Y David dijo: gracias, porque pues, me ayudaste a no cometer un pecado contra inocentes. Dios hizo justicia después. Y así estuvo David, yendo y viniendo, y llegó incluso a vivir entre los filisteos. El pueblo mismo que había dominado a los israelitas por un buen rato fue quien refugió a David en un momento. Juntó a su ejército y dijo: pues el señor Saúl va a querer matarme, va a seguirle intentando a pesar de que ya pasaron unos 6 años y medio. Pues me voy con los filisteos porque ya no lo va a alcanzar. Si quiere meterlo con los filisteos, a ver cómo le va. Y se fue a vivir con prácticamente, podríamos decir que traicionó a Israel. Y los filisteos fueron como: si tenemos a David con nuestro lado, pues seguramente le ganamos a los judíos. Fueron aproximadamente 8 años de persecución de Saúl. No solo se quedó en esa vez que intentó matar a Jonatán, persiguió como tal a David. Sabían de dónde estaba David y ahí iban con el ejército a intentar matarlo. Sabían dónde estaba en otro lugar, en una cueva, ahí iban con el ejército a intentar matarlo. Una tras otra, 8 años. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías después de 8 años de persecución? De 8 años de no poder descansar bien, estar intranquilo. Tienes a tus cónyuges, tu cónyuge en este caso es David, tenía esposas, hijos, y tenías a un rey loco que quiere matarte. Creo que muchos de nosotros habíamos ya tirado la toalla al año, a los 2 años. Y no quiero comentarlo de nuevo con la intención de decir: David pasó por muchísimo y tú no. Sino quiero que veamos ese ejemplo de David. Y justamente en el Salmo 142 vemos un poco del corazón de David. Salmo 142. Igual versión NTV. Este salmo David lo escribió mientras estaba en una cueva, y justamente se llama el cántico de la cueva, el salmo de la cueva. Y dice así: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas.
Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. En David vemos una actitud de sometimiento a Dios. Este es solo uno de los salmos que David escribió. Y lo que él nos muestra es que él puso su mirada en Dios. Y se registran aproximadamente 8 salmos dentro de esta persecución. Muy seguramente hay más. Pero los que tienen registro específicamente de esta persecución son 8. Y en la mayoría de todos estos salmos observamos lo mismo. David sintiendo cómo venía la tormenta encima, sintiendo cómo se ahogaba. Y en medio de esa oscuridad, de esa desesperación, voltea a ver a Dios. Y lo expresa muy bien en los salmos. Incluso llega a decirle a Dios, Dios, pártele los dientes a esas personas, porque de verdad David se sentía mal, desesperado. Pero volteó a ver a Dios. Puso su mirada en él, a pesar de las nubes que había alrededor. Y entonces, después de esos 8 años, muere el rey Saúl en batalla. Eso está registrado en el último capítulo del primer libro de Samuel. Muere Saúl en batalla, muere junto con algunos de sus hijos. David está peleando en otro lado, de lo que estaba con los filisteos, entonces estaba peleando en otro lado, no contra Judá. Y se le da la noticia de que Saúl muere y que Jonatán muere también. Y entonces, en segundo de Samuel, capítulo 2, segundo de Samuel 2, versículos del 1 al 7, vemos la reacción de David y vemos qué sucede después de que Saúl muere. Segundo de Samuel 2, del 1 al 7. Dice así: después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las 2 esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes, de Galad, habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Y ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Vemos la actitud de David. No fue un, qué bien, ya se murió Saúl. Le dolió que el ungido de Dios haya muerto. Es más, la persona que llegó a comentarle que Saúl había muerto, llegó diciéndole a David: yo lo maté, yo lo rematé. David dice: gracias por la noticia, te toca la ejecución, por haberle puesto la mano encima al ungido del Señor. Y después de eso, hace un salmo también a Jonatán. Es un canto a Jonatán, porque lo amaba muchísimo, un gran amigo para él. Y le pregunta a Dios: ¿a dónde voy? De nuevo, David volteando a ver a Dios en medio de las circunstancias. Y podemos decir: bueno, ya se murió Saúl, todo fue bonito para David. No. Aquí vemos que solamente Judá, el pueblo de Judá, que es una de las tribus de Israel, lo ungió como rey. En ese momento David empezó a reinar solamente en Judá, no en todo Israel. El resto de las tribus de Israel se fueron con Isboset, otro hijo de Saúl, que estaba siendo acompañado por Abner, uno de los oficiales de Saúl. Entonces, a pesar de que podríamos decir: ya terminó la tormenta, la realidad es que no. Después de esto comienza otra guerra, una guerra civil
entre Judá e Israel, para que David pueda tomar el reino de Israel, como Dios se lo había dado. Entonces viene esta guerra, recupera a Mical, porque Mical había sido entregada a otro hombre como esposa. Y en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, de 2 de Samuel 5, del 1 al 5, dice: luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Eso sucede después de que muere Isboset en la guerra. Y nos da un dato muy interesante. Aquí ya es cuando el pueblo de Israel llega y le dice a David: pues tú eres el que se supone que tiene que liderarnos, ¿no? Entonces tú eres rey. Y sucede a los 30 años. Dijimos que aproximadamente a David lo ungió Samuel, rey de Israel, a los 14, 15 años. Hasta los 30 años ya fue rey de Israel. 15 años, 16 años aproximadamente tardó en que se cumpliera lo que se le dio a David como tal. Y vuelvo a preguntar: ¿cuántos de nosotros habríamos ya tirado la toalla al segundo año? Ahorita lo contamos muy rápido. Para que David fuese el rey David, pasaron 15 años. Él pasó 15 años. Tú y yo pasamos un rato leyendo. Ahorita es probable que tú estés pasando por cosas difíciles y sientas que es una eternidad. No se trata de nuevo de comparar tu situación con la de David, sino que veamos, David perseveró 15, 16 años para que se le entregara al reino de Israel. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes perseverar en todo eso. Y lo interesante es que a pesar de todo, de que David ya fue coronado rey de Israel, las pruebas no terminaron. Después de eso sucede lo de Betsabé. Sucede la situación con su hijo. Su hijo se rebela contra él. David tiene que salir de Israel. Se hace otra guerra civil con su hijo, después de haber cometido cosas horribles. Después David hace un censo al pueblo de Israel, a pesar de que Dios había designado que no lo hiciera. Castiga a todo el pueblo de Israel junto con David. David se arrepiente y Dios lo bendice. Y dentro de todo esto, también me interesa que veamos que Dios estuvo con David en todo momento. Y David, poniendo su mirada en Dios, fue bendecido. Y en 2 de Samuel, en todo el capítulo 7, vemos cómo Dios le hace esta promesa a David. Especialmente vamos a leer los versículos del 8 al 17. Es 2 de Samuel 7, del 8 al 17. Y dice así: ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo de Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó donde estaba David,
y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Y también tenemos, para complementar esto, en Hechos 13, del 20 al 23. Hechos 13, del 20 al 23. Voy a leer en la versión NBI. Del 20 al 23 dice así. Bueno, un poco de contexto. Pablo estaba explicándoles un poco de la historia a los hermanos con los que estaba. Y dice en el versículo 20: todo esto duró unos 450 años antes de lo de David. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Hasta ahí. Entonces, vemos que David pasó por situaciones muy difíciles. Muy difíciles. La promesa que Dios le hizo con respecto a mantener alguien de su descendencia en el trono fue poco después de haber sido coronado rey de Israel. Y esa promesa se mantuvo a pesar de las fallas de David. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David se mantuvo fiel, se mantuvo volteando a ver a Dios, a pesar de que la regó, se arrepintió y volteó a ver a Dios, asumió las consecuencias de su pecado y se mantuvo fiel al Señor. Y entonces esta promesa se hizo válida, se cumplió. ¿Cuántos años después? Muchos años después. Jesús vino muchos años después a morir por ti y por mí. Se cumplió esa promesa. Y Pablo comenta al respecto cuando está compartiendo con otros hermanos. ¿Te imaginas tener semejante regalo de Dios? Un regalo eterno. Una promesa con que se cumple eternamente. Hermano, ya la tienes. Esa promesa se está cumpliendo el día de hoy. Y también vemos en la Biblia que esto que estamos viendo tú y yo, esta salvación que tenemos tú y yo hoy, es algo con lo que los profetas soñaron. Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, de tu descendencia saldrá un Salvador, por medio de ti se salvarán muchas naciones. Yo supongo que Abraham no tenía ni idea de cuándo iba a suceder eso. Cuando Dios le dijo tu descendencia será como las estrellas, es incomprensible. No podemos entender a qué se refería Dios hasta que volteamos a ver nuestra situación hoy. Y como esta, hay muchas historias. Tenemos la historia de José, el soñador, que también la pasó difícil, vendido como esclavo, traicionado por su patrona prácticamente, encarcelado, olvidado, y entonces gobernador, tiene que lidiar con sus hermanos. Y por medio de José es que Dios bendice al pueblo de Israel. Tenemos la situación de Abraham, como comentábamos, esta promesa de descendencia tardó un buen rato en que Isaac naciera. Y hoy lo consideramos el padre de la fe. Tenemos a Job, otra historia bastante fuerte. Tenemos a Esther, a Josué, el guerrero que conquistó Canaán. Tenemos a Moisés, incluso su situación es un poco distinta, pero sigue siendo Moisés. Y tenemos también a Jesús. Y antes de platicar sobre Jesús, me interesa que regresemos al presente. ¿Cómo estás tú? Hablamos ahora ya de los ejemplos que vemos en la Biblia. Pero ¿cómo estás tú? ¿Por qué cosas estás pasando? ¿Qué tan difícil es? ¿Estás pasando enfermedad, desempleo, desánimo, amistades, rupturas de amor, sueños que no se cumplen, problemas en el matrimonio, problemas en la familia? Algún ser querido falleció recientemente.
Interesantemente, todas estas cosas, todas estas pruebas pueden llevarnos a alejar la vista de Dios. De nuevo, tenemos el ejemplo de David, de las cosas que pueden suceder si mantenemos esa vista en Dios. Y podemos decir, es que está muy complicado. A David, ¿por qué a David? Y la verdad es que no. Y mi intención es animarte, invitarte a voltear a ver a Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10, solo el versículo 13. Te lo voy a leer en la versión que usaba hoy. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Pero es que, Alberto, es muy complicado. Voltea a ver a Dios. Es que duele mucho y no sé cómo salir. Voltea a ver a Dios. Dios tiene la solución. Y lo interesante y lo padre es que Dios no lo dice pensando que tu dolor es insignificante. Dios reconoce que duele. Y para esto vamos a 1 de Pedro. Estas siguientes escrituras van a ser un poco rápidas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 9. Ahora será NBI. 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vemos a Pedro hablando del mensaje de salvación con los hermanos, y reconoce, han tenido que sufrir diversas pruebas. Dios sabe que duele. Dios sabe que es pesado. La forma en la que se acrisola el oro es poniéndolo en un contenedor, fundiéndolo, haciéndolo líquido prácticamente, y quitando las impurezas de ahí. Obviamente, el oro se somete a un estrés. Tú y yo nos sometemos a un estrés cuando somos acrisolados, cuando somos purificados. Y la intención no es simplemente que te duela, la intención es que tu fe crezca, que tu fe sea como ese oro, incluso mejor que ese oro. Hace Pedro la comparación, la referencia de que el oro es perecedero, tu fe no, tu salvación no es perecedera, tu salvación es eterna. Y me pregunto, ¿qué sucedería si no pasaras por esas pruebas? ¿Estarías aquí hoy? ¿Qué habría sucedido si David no hubiese pasado por todas esas pruebas? ¿Habría sido el rey David? ¿Habría tenido esa promesa de parte de Dios? ¿Habría escrito todos esos salmos? ¿Habría tenido tal relación con Dios para recibir esa promesa? De nuevo, en el Salmo 142 vemos cómo es que David trata esta situación. A David le dolió. Dios sabe que duele. Pero es entonces cuando más necesitamos voltear a ver a Dios. Es entonces cuando más necesitamos creer en que nuestra fe está siendo acrisolada. En que si duele es porque Dios está al pendiente de nosotros.
En ocasiones va a ser consecuencia de nuestro pecado, y creo que ese es un tema para después. Pero cuando Dios está poniendo las pruebas, Dios va a poner la salida al respecto, porque está acrisolando tu fe. Y el chiste es que confíes en Él, que lo voltees a ver en medio de la tormenta. Y en 2 Corintios 12:10 vemos una referencia de Pablo al respecto. 2 Corintios 12:10. Dice así: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando más complicada está la situación, más hay que voltear a ver a Dios, porque entonces seremos fuertes. No nosotros, Dios, pero Dios nos da esa fuerza. Cuando la cosa está más complicada es cuando más hay que voltear a ver a Dios. Y antes del mensaje de Santa Cena, quiero que nos quedemos con una reflexión más. En Romanos 8, versículos del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos manifestó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios procura el bien de quienes lo aman. Hermano, estoy seguro de que lo amas. Dios procura tu bien. Y Dios mandó a Jesús a morir por ti y por mí. La salvación ya la tenemos. Dios está purificándonos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Estas promesas son para los discípulos. Estas promesas son para los que creen en Dios, para los que están sometidos a su soberanía, sometidos a su señorío. Lamentablemente, aquellos que no lo están, no tienen estas promesas. Y aunque suene duro, lo único seguro es el infierno. Hermano, tú tienes la salvación. A ti no te espera el infierno. Entonces, sabemos que esto sucedió por Jesús. Sabemos que incluso fue un gran milagro, fue uno de los mayores milagros de Dios. Tú hoy, hermano, eres un milagro también. Tú estás en la lista de casos de éxito de Dios, porque estás aquí hoy. Amén. Dentro de estos casos de éxito que hablamos en la Biblia, no estás registrado, pero estás en la lista. Y el siguiente caso de éxito del cual hablaremos es el caso de Jesús, preparándonos para la Santa Cena. Será muy resumido. Leeremos Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Te recomiendo leer todo Filipenses, si es que estás desanimado, si estás pasando por situaciones difíciles. Léelo en tus tiempos con Dios. Ora, que Dios te ayude a reflexionar en todo lo que dice. Es muy animante leer esta carta. Entonces, Filipenses 2, del 6 al 11, versión NBI, dice así, desde el 5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El caso de Jesús, muy resumido aquí, es un caso de éxito. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, se hizo obediente. Yo me imagino a Jesús siendo muy joven, estando en el templo, hablando de las profecías que hablaban de él. Sabía que iba a morir. Él sabía lo que le esperaba. Pero tuvo su mirada en Dios, tuvo su mirada en el Padre. Y luego comenzó su ministerio a los 30 años. Estuvo 3 años, muy probablemente, muy consciente de lo que le iba a pasar. De que lo iban a traicionar, de que lo iban a abandonar, de que lo iban a azotar injustamente, le iban a escupir, lo iban a humillar, de que iba a morir de una forma horrible. Y vemos en el Getsemaní a Jesús volteando a ver a Dios. Dios, no quiero pasar por eso. Si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús volteó a ver a Dios y nos volteó a ver a ti y a mí. Y al voltear a ver a Dios y mantenerse fiel, mantenerse perseverante, vemos en el versículo 8, y al mantenerse versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa fue la meta de las pruebas o de la situación, el sacrificio de Jesús. Jesús también tenía presente que eventualmente sería glorificado con el Padre. Y esta resurrección de la cual se habla también está pendiente para ti y para mi hermano. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Sí. ¿Duelen? Sí. Dios está ahí en el dolor también. Jesús pasó también por una situación así. Dios no es ajeno. Dios no es indiferente. Dios sabe que te duele. Pero también te dice, hay un buen futuro. Hay algo más allá de ese dolor. Hay algo más allá de la tormenta. Confía. Ahorita que vayamos a la Santa Cena, vamos a tomar un pequeño tiempo de oración también. Vamos a tener música de fondo. Quiero invitarte a que reflexiones en esto. Reflexiones en cómo estás. No solo cómo estás delante de Dios, eso es como tal parte de la Santa Cena, reconocer cómo estás delante de Dios. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en medio de las tormentas que tienes, en las tormentas que has tenido? Si en el momento no tienes tormentas, gloria a Dios, disfrútalas. Disfruta que no estás en la tormenta ahorita. Pero reflexiona, ¿cómo estarías en medio de la tormenta? Amén. Vamos a orar por el pan y el jugo. Señor, Padre, Rey eterno, Dios todopoderoso, soberano, excelso, glorioso y poderoso, gracias por tu amor y misericordia, gran Rey. Gracias porque nos permites reflexionar sobre estas cosas. Gracias porque nos permites estar dentro de tu lista de casos de éxito, Señor. Gracias porque nos permites tener la salvación, porque nos das la oportunidad de tomar esa salvación, Señor. Queremos pedirle que se quede en control de este tiempo, se quede en control de nuestros corazones y mentes. Nos ayude a reflexionar sobre lo que estamos pasando, lo que hemos pasado. Nos ayude a comprometernos con usted a seguir adelante. Nos ayude a pedirle ayuda también, Señor. Sabemos que solos no podemos, que somos débiles, pero usted es fuerte, gran Rey. Ayúdenos a tener este tiempo para reflexionar junto con usted, para tener esta comunión con usted, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque a través de ello también vemos que eres empático, gran Rey, que conoces nuestro sufrimiento, que conoces las dificultades por las que estamos pasando y nos apoyas de esa forma, nos apoyas desde la empatía y desde el amor, gran Rey. Gracias, de verdad, muchas gracias por ese amor y esa misericordia. Quédase en control del pan y el jugo, bendígalos, bendiga a mis hermanos, quédase en control de este tiempo. La gloria y la honra sean a usted, y en nombre de Jesús pedimos una oración y agradecemos cada cosa. Amén. Antes de continuar con las alabanzas,
sé que esta canción es nueva, pero te invito a que reflexionemos juntos al respecto. En oraciones pedimos paz por bienestar y protección para dormir. Que tú nos sanes por prosperidad. Que tu mano nos ayude a aguantar nuestro sufrir. Mientras tú escuchas mi oración, anhelas darme más que lo que pido yo. Y si en el llanto y la tormenta traes bendiciones para mí, o todas esas noches en vela me muestran que estás aquí. Y si las pruebas son tal vez misericordia en disfraz. Anhelamos oír tu voz. La angustia nos invade al no sentirte aquí. Dudamos tanto de tu amor, como si tus promesas no fueras a cumplir. Mientras tú escuchas mi clamor, anhelas que aumente mi fe en ti. Y si en el llanto y la tormenta traes bendiciones para mí, o todas esas noches en vela me muestran que estás aquí. Y si las pruebas son tal vez misericordia en disfraz, si nos traicionan, si el corazón no puede más, es para no olvidar que este no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Y si en el llanto y la tormenta traes bendiciones
belleza en nuestro llanto. Cantemos fuerza en el dolor. Nos encuentras en el duelo y en medio alejas con tu amor. Nos ayudas en la espera, santificándonos. Y aunque no entendemos cómo, nos enseñas a confiar. Tus planes nunca fallan, no nos abandonarás. En el fuego y la tormenta siempre estás. Eres fiel para siempre, perfecto en amor, soberano en paz. Sabiduría inimaginable, ¿quién la puede entender? Regresando en el cielo y nos alcanzas con bondad. Enalteces al humilde, al amable corazón. Me rodeas y sostienes, y tus promesas me deleitarán. Tus planes nunca fallan, no nos abandonarás. En el fuego y la tormenta siempre estás. Eres fiel para siempre, perfecto en amor, soberano en la creación. Tus planes nunca fallan, no nos abandonarás. En el fuego y la tormenta siempre estás. Eres fiel para siempre, perfecto en amor, soberano en la creación. Aun cuando planean hacernos daño, lo cambias para bien, para nuestro bien y para tu gloria. Eres fiel incluso en la bruma, trabajas para bien.
fiel para siempre, eterno en amor, soberano en la creación. Antes de recibir el mensaje de Job, vamos a
soluciones. De nuevo, es posible que estemos pasando por situaciones difíciles. Es parte de la vida. Es parte de ser acristalados al fuego. Pero así como vimos en David un ejemplo de éxito, después de 15 años, 8 años de persecución y 15 para poder ser coronado rey, el ejemplo de Cristo, saber que iba a ser sacrificado por nosotros, después de sufrir terriblemente, glorificado por el Padre, y ahora se sienta a su derecha. Hermano, tú y yo tenemos esa esperanza también. Tú y yo tenemos la esperanza de tener la vida eterna con Dios. Amigo que nos visitas, si no estás sometido a Cristo, lamentablemente, como comentaba, y suena duro, pero es cierto, te espera el infierno. Pero no tiene por qué ser así. También puedes tomar esa oportunidad. También puedes acercarte a Él, someterte a Dios. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero la recompensa es muy grande. Y para terminar entonces, vamos a leer Romanos 8, del 28 al 39, lo leímos hace rato. Romanos 8, del 28 al 39. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos manifestó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Confiemos en Él. Nada de lo que hay en la creación va a apartarte del amor de Dios. Nada de lo que estás pasando hoy va a apartarte del amor que tiene Dios por ti, aunque duela. Eso no va a quitarte el amor de Dios. Confía en que Dios procura tu bien, hermano. En que no permitirá que pases pruebas que no puedas superar. Y que cuando haya pruebas, Él te dará la salida. No sabemos cuándo, pero la va a dar. Ahí tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de José, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como comentamos, e incluso alrededor de ti tienes más ejemplos. Tienes muchos ejemplos. Si platicas con tus hermanos, vas a escuchar muchos ejemplos y cosas interesantes. Entonces sigue adelante, sigue peleando la buena batalla. Confía en que Dios cumplirá sus promesas a su debido tiempo. Confía en aquel que se sacrificó por ti y por mí y que resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos, incluyéndote. Confía y persevera con ánimo y con gozo, porque Dios está contigo y está al pendiente de ti. Cree en que Dios procura tu bien, y entonces juntos podremos ver que más allá de la tormenta hay un paraíso que nos espera. Gloria a Dios. Que tengan buen domingo. Buenas tardes. Mi esposa siempre me dice cuando estoy presionado, eso me dice, descansa en Dios. Y yo siempre me he preguntado,
entiendo la frase, ¿no? Pero ¿cómo descanso en Dios? Tal vez es un sinónimo de lo que hoy habló Alberto. Descansamos en Dios cuando confiamos en Él y cuando volteamos a mirarlo, y entonces sentimos paz y seguridad de que estaremos bien. Muchas gracias, Alberto, gracias al Ministerio de Alabanza por llevarnos a Dios y por ayudarnos a mirar más allá de la tormenta, que más allá de la tormenta está un Dios que nos ama. Quiero concluir dándoles algunos, no las conclusiones de Alberto, pero algunos anuncios. Esta semana, entre semana, no tenemos reunión virtual por iglesia, pero sí tenemos reunión de líderes de familia. Así que recuerden, el miércoles tenemos cita a las 7 de la noche por Zoom. Tendremos nuestra reunión de líderes de familia, toda la iglesia. Nos vemos hasta la próxima semana. ¿Qué va a haber la próxima semana? El próximo domingo tendremos una reunión de casados que será a las 11 de la mañana. Si hay algún cambio en el horario, se los haremos llegar antes. Todos los matrimonios tenemos cita en casa de Arturo y Lorena Firo, 11 de la mañana. Y el resto de los hermanos, las hermanas del ministerio donde está Laurita, se van a poner de acuerdo con ella para tener su reunión. Los muchachos universitarios pues se van al congreso de universitarios, los demás se quedan acá en alguna reunión también. Igual los solteros tienen su reunión, al final se ponen de acuerdo, y los demás ministerios se pondrán de acuerdo también con sus sectores para reunirse. Tenemos nuestra conferencia Pacífico Centro en octubre, ya saben, agéndenlo, del 20 al 22 de octubre. Por favor, no se tarden en sus inscripciones. Si alguien viene listo para dar su inscripción el día de hoy, aparte su lugar, porque sé que no sé si ya iniciando el mes de agosto o unos días después de iniciar el mes de agosto la inscripción subirá de precio, así que ahorita todavía está en 250 pesos, aparte en su lugar, por favor. ¿Qué tal que sube a 1000? Aprovechen. Ahora, no puede subir mucho, ¿verdad? Pero aprovechen su inscripción. Reservaciones directamente en el hotel, por favor, les pedimos también hagan sus reservaciones con el grupo de la Iglesia de Cristo. Así, Iglesia de Cristo. Los precios son los que les hemos dado aquí. Estos precios nos están sirviendo para poder tener acceso a los salones con un mejor descuento. Por favor, les pedimos que lo hagan así. ¿Qué más? Pues creo que son todos los anuncios. Sí, ya se los habían explicado. No hay descuentos en el hospedaje. Son los acuerdos que se hizo con nuestro grupo. Los precios que les dimos son los que estamos manejando para las reservaciones. Pues es todo, creo que es todo. Bueno, antes sí, anímense, tenemos una actividad de Hope el día 12 de agosto. 12 de agosto vamos a iniciar otra vez este año nuestro programa de Manos a la Obra. Más adelante, a través de las redes o nuestra reunión, les estaremos dando más detalles, pero inicia nuevamente nuestro programa de Manos a la Obra el 12 de agosto. Estén atentos para las noticias. Amén. Y para terminar, vamos a tener 2 canciones más. Seguimos alabando a Dios. Así que les pido que se pongan de pie, por favor. Sí. Vamos, Peto. Yo canto su amor, yo canto
Señor. Amén. Gloria a Dios. Que tengan muy buen domingo.